Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar del caso de Camila Villavicencio, esta mujer que ustedes están viendo a continuación de 29 años de edad, quien en octubre de 2022 fue encontrada sin vida misteriosamente en el sofá de un ex compañero del colegio de ella. Después de 4 años de este horrendo crimen, este hombre fue juzgado, pero no por el crimen de Camila, sino por una serie de crímenes que este tipo cometió a lo largo de los años y que gracias al caso de Camila, todos estos crímenes se destaparon y quedaron al descubierto. A continuación, todos los detalles del caso de Camila Villavicencio. Antes de hablar de los detalles del crimen de Camila Villavicencio, siento que es importante conocer quién era Camila Villavicencio, o Cami, como todos le decían, porque para entender este crimen hay que entender el perfil de la víctima. Ella es Camila Andrea Villavicencio Casanueva, tenía 29 años de edad en 2022. Era hija del matrimonio del señor José Villavicencio y la señora María Cristina Casanueva. Camila tenía 2 hermanas más, su hermana Javiera y su hermana menor, Nicole. Cuando Camila tenía 18 años de edad, quedó embarazada. Ella tenía un hijo pequeñito de apenas 11 añitos de edad. Se llamaba su hijo Quique. Camila y Quique vivían en un departamento que ella rentaba con una compañera que era oyente. Camila y toda su familia eran de la comunidad sorda de Chile. Ella creció en un entorno en donde el silencio reinaba. Su familia entera no podía escuchar, no podía hablar y se comunicaban en lenguaje de señas. Sin embargo, su hijo, Quique, él sí podía hablar. Quique desde pequeñito aprendió el lenguaje de señas porque su mamá le enseñó. Él y Camila eran muy unidos. Ella adoraba con toda su vida a su pequeño Quique. Y era una excelente hija. Estaba muy al pendiente de sus papás, de la señora María Cristina y del señor José Villavicencio. Como sus padres crecieron en la época en donde la comunidad sorda prácticamente no tenían el acceso a una educación fácil, por decirlo así, sus padres no sabían leer muy bien, no se sabían comunicar y durante casi toda su vida fueron apartados de la sociedad, por decirlo así. Camila no quería eso para sus padres y nunca quiso eso para ella misma y para sus hermanas. Por eso ella toda su vida luchó por los derechos de la comunidad sorda. Ella era activista por los derechos de la comunidad sorda en Chile y en varias ocasiones dio entrevistas, inclusive en 2018 dio una entrevista en CNN Chile, en donde justamente habló de los riesgos que tiene la comunidad sorda. Por ejemplo, ella dijo, ¿cómo es posible que las personas de la comunidad sorda no tengamos acceso a intérpretes en la policía o en diferentes servicios del país, de Chile? Y esto fue lo que ella dijo. Si en la noche viene una persona y me roba ¿cómo puedo llamar a la policía? Deben haber intérpretes en la policía. Eso es lo que yo como activista exijo a las autoridades chilenas. Y así, durante toda su vida, Cami luchó permanentemente por los derechos de la comunidad sorda. Inclusive llegó a ser vicepresidenta de la Fundación A Mover las Manos. En esta fundación, ella era profesora de lenguaje de señas y también ayudaba a personas de la comunidad sorda a desenvolverse mejor, daba clases de superación personal, era como una especie de profesora y al mismo tiempo
terapeuta, amiga. ¿Por qué? Porque ella, su personalidad en sí, era muy buena, muy alegre. A pesar de no poder hablar, no poder comunicarse como tú y como yo, podía llegar a las personas, no solamente a las personas de su comunidad, de la comunidad sorda, sino otras personas que se acercaban a la fundación porque simplemente querían aprender a comunicarse con el lenguaje de señas. Y para Camila era muy importante esto, que más personas de Chile se interesaran en aprender el lenguaje de señas. Como les mencioné, su hijito, Quique, sabía perfectamente hablar el lenguaje de señas porque sus abuelitos hablaban el lenguaje de señas, se comunicaban de esa manera, sus tías, sus amigos, los amigos de la mamá. Entonces, para este niñito fue fácil aprender el lenguaje y ella quería eso, quería que otros niños también aprendieran que el lenguaje de señas sea impartido en las escuelas, porque no es mm, algo que se puede decir como que, wow, es imposible de aprender. Y se los digo yo, porque, por ejemplo, esto les cuento como experiencia personal. Cuando yo estaba en quinto grado de escuela, o sea, cuando tenía más o menos 10 años de edad, una compañerita mía llamada Rebeca ingresó al salón. Ella era de la comunidad no oyente, ella era sorda. Entonces, en mi escuela, ni los profesores ni los alumnos podían comunicarse. Entonces, me acuerdo que mi profesor me llevó aparte y me pidió de favor que yo aprendiera durante las primeras semanas el lenguaje de señas, porque Rebeca me iba a enseñar y de esa manera yo fuera como que la intérprete de Rebeca durante todo el año. Y eso pasó. Yo aprendí el lenguaje, hasta el día de hoy no lo he olvidado. Cuando hace unos años atrás me encontré nuevamente con mi amiga Rebeca, me tomó una lección de lenguaje de señas y me dijo, te olvidaste algunas palabras, pero por lo menos las básicas no me las olvidé. Entonces, eso es lo que quería Camila. Quería que más personas se interesaran en aprender el lenguaje de señas. Decía, es que es importante porque, por ejemplo, si una persona va en la calle y no se puede comunicar y tiene alguna emergencia, imagínense la desesperación de las personas de la comunidad no oyente. Es muy grande y muchos de ellos cargan a lo largo de su vida con depresión, con mucha tristeza y son personas que se reprimen. ¿Por qué? Porque no quieren molestar a otras personas y dicen, ¿sabes qué? Si no me van a entender, ¿para qué les cuento, trato de expresarles algún problema que yo tenga? Entonces, estas personas de la comunidad sorda se guardan mucho, ¿verdad? Pero Camila no quería eso. Camila quería que las personas de su comunidad fueran independientes, fueran personas extrovertidas como ella, porque, chicos, Camila tenía un canal en YouTube y subió un par de videos, no muchos. Yo estuve viendo varios de sus videos y créanlo que a pesar de que no podía escuchar su voz, simplemente su mirada, su sonrisa amable, te transmitía todo lo que las palabras no te pueden transmitir. Era muy dulce. O sea, tú en esos videos en donde la ves contándote una historia de un libro, del tigre y el ratón, tú puedes ver su forma de ser tan dulce, tan alegre, muy abierta. Así era Camila. Y así todo el mundo la recuerda hasta el día de hoy. Era muy querida en su comunidad. Entonces, ella trataba de que las personas de la comunidad sorda asistieran a la fundación, organizaba salidas para que estas personas tuvieran una red de apoyo y que salieran, si saben, del cascarón, por decirlo así. Entonces, Camila era una excelente madre, excelente amiga, excelente hija. Sus padres, como les mencioné, crecieron en otra época, ¿verdad? Entonces, ellos eran más introvertidos, no querían molestar a las personas. Entonces, por eso Camila acompañaba a sus papás a todos lados. Era la hija encargada de llevar a los papás al dentista, por ejemplo. Les explicaba al dentista lo que sus papás tenían y luego escuchaba al dentista porque ella sabía también leer los labios.
y luego les decía a los papás qué es lo que tenían. Entonces, sus padres, para ellos Camila era su adoración. Entonces, como les mencioné, Camila solía mantenerse muy cerca, muy en contacto con su comunidad, con la comunidad sorda. Entonces, las personas que iban a la fundación, a veces ella organizaba alguna salida, iban a comer algo, conversaban. ¿Por qué? Porque ella quería que todas estas personas se sintieran acompañadas. Así es como el día viernes 14 de octubre de 2022, ella sale con unos amigos y se iban a reunir en la casa de uno de estos amigos, en el departamento de uno de estos amigos que quedaba en el centro de Santiago de Chile. Así es como comienza, por decirlo así, el último día de la vida de Camila Villavicencio. La reunión en el departamento de este amigo terminó aproximadamente a las 11:30 de la noche de ese viernes 14 de octubre de 2022. En los videos de las cámaras de seguridad del edificio de ese amigo se puede ver cómo Camila iba bajando sola. De pronto se abren las puertas del elevador, entran unas personas, ella conoce a estas personas, era amiga de ellas también, porque nuevamente Camila era muy amiguera. Si ella veía a alguien, enseguida comenzaba a conversar contigo, buscaba la forma de hacerse amiga. ¿Okay? Esa era su personalidad. Entonces, ve a estas chicas, las saluda, se abrazan. Luego se ve como Camila se baja del ascensor, se despide de estas chicas con las que se había encontrado recientemente y cada quien se va por su lado. Luego se ve como Camila levanta el brazo y hace como una seña, pero no se ve a quién le hace la seña. Luego desaparece de la vista de la cámara de seguridad. Ya no se sabe dónde ni con quién se había ido Camila Villavicencio. Sin embargo, le había dicho a su hermana Javiera que se iba a encontrar con unos amigos aquella noche. Entonces, para Javiera era normal esto, o sea, porque sabía que su hermana, por lo general los fines de semana, los días viernes y sábados, salía con sus amigos y se quedaba hasta tarde. A veces solía regresar 3 de la mañana. O sea, no era algo anormal para Camila. Y por lo general, esos días eran cuando su hijito Quique se quedaba con su papá. Entonces ella aprovechaba y salía con los amigos. Entonces Camila, al parecer, se encuentra con un compañero del colegio, un ex compañero del colegio, que la había ido a recoger a la casa de este amigo. Se sube en el carro de esta persona y no se supo nada más de ella hasta el siguiente día. El día sábado 15 de octubre de 2022, más o menos a las 8:30 de la mañana, su hermana Javiera recibe una llamada telefónica de Camila. Y esto le llamó la atención a Javiera. ¿Por qué? Porque su familia no se comunicaba de esa manera. Jamás hacían llamadas telefónicas. ¿Ellos cómo se comunicaban? Por videollamada. Esa era la forma de comunicarse. Entonces le pareció rarísimo que su hermana la llamara y luego le colgara. O sea, no se escuchó nada. Colgó la llamada. Y se dio cuenta de que unos minutos antes del teléfono de Camila le había enviado como unos videos, pero unos videos extraños. Eran cortos y se veían como que estaba en una casa. Y dijo, qué raro, yo no reconozco esta casa. No era la casa de Camila, no era el departamento donde vivía Camila. Entonces, Camila le mostraba cosas y se apagaban los videos. Como que tratando de decir, mira, aquí estoy, este es el último lugar donde estoy. Pero no decía, o sea, no hacía ninguna seña de que estaba en peligro, solamente mostraba el lugar y se mostraba a ella y ya. Esos fueron los últimos videos. Javiera los vio, trató de llamar a su hermana, de hacerle videollamada. Su hermana ya no le contestó las llamadas, las videollamadas. Entonces, Javiera se quedó con eso de que, qué raro esta llamada de Camila. En menos de una hora,
una amiga de la familia que asiste a la fundación de la comunidad sorda, pero ella sí puede escuchar y hablar, pero sabe muy bien el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque ella tiene familiares sordos. Entonces, esta amiga llama a Javiera, le hace una videollamada. Javiera le contesta y esta amiga en señas le dice: estoy en la casa de José Pablo, que José Pablo, para esto ya les voy a dar más información de esta persona, José Pablo Peñafiel, vivía en la comuna Macul, que queda a unos 20 minutos aproximadamente, no, 24 minutos en auto de Santiago de Chile Centro. Entonces, esta amiga le dice, ok, le dice Javiera, ok, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es que aquí afuera está la policía, está Carabineros, y dicen que tu hermana está dentro de la casa de José Pablo y está sin vida, está muerta. Javiera no entendía, o sea, pensó que en un momento llegó a pensar que esta amiga no se estaba comunicando bien en señas y estaba diciéndole mal la información. A ver, primero, Camila, o sea, sabía que Camila conocía a José Pablo. ¿Por qué? Porque habían sido compañeros de colegio cuando eran pequeñitos, pero de ahí perdieron el contacto y recientemente José Pablo había estado asistiendo a la fundación. Hablaban, pero no eran así como que súper íntimos o que tuvieran alguna relación sentimental, nada. Entonces, para Javiera fue raro de que, una, su hermana estuviera sin vida, y dos, ¿qué hacía en la casa de José Pablo? Si no eran que íntimos amigos para ir a la casa de él. ¿Qué hacía mi hermana ahí? Entonces, esta amiga le dice, tienes que venir en estos momentos, por favor, ven en estos momentos. La mamá de Javiera logra ver las señas que estaban haciendo y ella pensó que su hija estaba en un hospital. Entonces, cuando Javiera le dice a la mamá, mamá, tranquilízate, tengo que ir a la casa de este José Pablo porque están diciendo que mi hermana está allá y está sin vida. En ese momento la señora María Cristina se descompensó. Ella no entendía lo que estaba pasando. Toda la familia entera se fueron hasta este lugar, hasta esta casa. Cuando llegan al lugar, efectivamente estaba la policía afuera y lo que recuerdan es que ellos vieron una cámara de seguridad que estaba justamente afuera de la casa de este hombre, de José Pablo, en la comuna Macul. Una casa de un solo piso con cerramiento. Ellos estaban desesperados, trataban de comunicarse con la policía. La policía les decía, nosotros no les entendemos, disculpen, no les entendemos. Entonces, la amiga que yo les digo que ella sí hablaba el lenguaje de señas y es oyente, ella le pareció, ¿cómo les explico? Injusta la actitud de la policía en ese momento. ¿Por qué? Porque no les explicaban nada, no hacían lo posible por, ¿sabes qué? Tranquilícense, voy a traer un intérprete. No, nada. Era como que, lo siento, no lo entendemos. Y ahí los padres estaban llorando, la mamá estaba desesperada, decían, ¿qué pasó? Entonces lo que hace Javiera es que va y trata de hablar con José Pablo. José Pablo Peñafiel Osadón, actualmente este hombre, porque les voy a poner imágenes de este hombre, tiene 36 años de edad. Durante 2 años después del crimen, su imagen fue protegida. Nadie sabía cómo lucía este tipo. Recientemente es que pudimos verlo en videos porque ya él se presentó ante la audiencia y estaba siendo juzgado, que vamos a hablar de por qué estaba siendo juzgado. Entonces, José Pablo lo que le dice a Javiera es, sí, mira, lo que pasa es que yo me fui a dormir, estaba en mi cuarto, tu hermana se quedó en el sofá y amaneció muerta. Así, como si nada. La hermana le dijo como que, a ver, mi hermana era una mujer sana, 29 años de edad, no tenía ningún problema de salud, no consumía nada raro, si saben, ella no consumía alcohol, nada de esto. Entonces era como que, ¿cómo me dices que a mi hermana, o sea, se va a dormir en el sofá y aparece así, sin vida al siguiente día, cuando tú te levantas?
pero sobre todo, ¿qué hace mi hermana aquí contigo? ¿Qué hace aquí? Y él no supo explicar en ese momento. Lo que ahí medio le dijo es como que, sí, es que tu hermana me pidió que por favor la fuera a ver a la casa de este amigo y que si se podía quedar a dormir aquí y que ya mañana la fuera a dejar hasta su casa. Ella dijo, no, mi hermana, o sea, si te iba a pedir el favor que la fueras a ver, era para que la lleves a su apartamento. ¿Por qué mi hermana te dijo, sabes qué, tráeme hasta acá, queda a 25 minutos de mi casa y luego que en la mañana regresamos otra vez a mi casa? No tiene sentido. Era más fácil de, estoy en el departamento de mi amigo en el centro, llévame a mi departamento que también queda en el centro. ¿Sí saben? Pero él simplemente se lavó las manos y la policía, al ver que no podía tomar la declaración ni de el sospechoso, o sea, bueno, en este caso no era sospechoso, sino la persona que vivía en el lugar donde justamente Camila había amanecido sin vida, pues dijeron, como no le podemos entender, no lo vamos a entrevistar en estos momentos. Y lo mismo con la familia, o sea, simplemente levantaron el cuerpo, se lo llevaron a la morgue para que le hicieran la autopsia. Y en el parte, lo que se puede ver en el parte inicial es que dice lo siguiente, como que el cuerpo no presentaba ninguna seña de que había sido atacada previamente por terceras personas. Pero aquí viene lo extraño, y es que la familia y los amigos de Camila dijeron que era mentira esto, era falso, que cuando vieron el cuerpo de Camila, ella tenía moretones en su rostro, en su cuello. Entonces era como que, a ver, ¿cómo la policía llega, ve y dice, no hay nada aquí, vamos a cerrar este caso y después ya vamos a entrevistar si es que hay que entrevistar a alguien? Y otra cosa más que llamó la atención es que, ¿se acuerdan que yo les mencioné que había una cámara de seguridad en la entrada de esa casa, la casa de José Pablo? Ya cuando las autoridades preguntan por esa cámara, un familiar de José Pablo que ya se encontraba ahí dijo, no, es que esa cámara no vale. Pero la amiga, que yo les digo que fue la que llamó a la familia de Camila y que ella estuvo ahí todo el tiempo que estuvieron los carabineros, la policía, ella se dio cuenta de que había una persona que agarraba su celular y se ponía al lado de la cámara, de esa cámara, que supuestamente más adelante dijeron, no funciona, como que estaba haciendo algo ahí. Y ella le dio coraje porque vio que la policía nunca se acercó a esta persona, nunca le preguntaron, oiga señor, ¿qué está haciendo? ¿Quién es usted? ¿Por qué está tocando esa cámara? O sea, nunca preguntaron eso. Simplemente era como que querían ya, irse rápido la policía. ¿Por qué? Porque no le entendían a José Pablo. Y luego cuando llegó la familia de Camila, como que la policía como que estaban como que no entendemos nada, que les decían así. Y les hicieron un comentario que a ella, a esta chica que estaba ahí presente, le dio mucho coraje porque le dijeron, los sordos no declaran. Y ella dice, fueron claramente discriminados por no poder comunicarse, o sea, no poder hablar. Así es como comenzó este caso, el caso de Camila Villavicencio, con una investigación torpe y escueta. Y así los meses pasaron y la investigación de Camila Villavicencio se quedó estancada. La familia de Camila, cada vez que querían hablar con los investigadores que llevaban este caso, lo que se encontraban eran con personas que decían no les entendemos. El caso está bajo secreto de sumario. Afortunadamente, un grupo de abogadas, de mujeres abogadas, se acercaron a la familia Villavicencio para prestarles sus servicios y comenzaron a representarlos a ellos. Ellas decían, qué bestia, estas personas han sido discriminadas por meses y les han negado la información de lo que pasó con su hija, con la excusa de que es que el caso está bajo secreto de sumario. Ni siquiera sabían cuál era la causa del deceso, no sabían los resultados de la autopsia. Lo único es que recuerdan que la persona que hizo el examen de autopsia les dijo a ellos, señores, yo les recomiendo que no cremen el cuerpo de Camila, entiérrenlo, porque
si en algún punto se pide una exhumación para ver más detalles, si ustedes la creman, esto no va a ser posible. Entonces, por eso la familia decidió enterrar el cuerpo de Camila Villavicencio. Y así pasaron los meses y parecía que no iba a haber justicia. Pero afortunadamente una sorpresiva denuncia destapó una olla de grillos. Maribel N., una mujer que también es parte de la comunidad sorda, agarró su celular y comenzó una transmisión en vivo a inicios de 2023. Esta mujer estaba cansada de escuchar el caso de Camila, de ver a los padres de Camila llorar, a la familia de Camila llorar. Ella tenía que contar una historia. Comenzó diciendo, miren, yo soy Maribel, también soy de la comunidad sorda. Tuve una relación con la persona que es sospechosa en el caso de Camila Villavicencio, con José Pablo Peñafiel. Una relación de 11 años. Ella tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Y ella comienza contando que su relación había terminado hace unos años atrás porque ella había sido víctima de violencia doméstica por parte de este hombre, que los primeros años de su relación, o sea, los primeros 4 años de su relación, parecía todo normal. O sea, ellos comenzaron a vivir juntos, ella prácticamente le abrió las puertas de su casa porque ella tenía casa. Él se fue a vivir con ella y todo parecía normal. Él es de una familia de clase media alta, una familia acomodada que tenía una imprenta en el centro de Santiago de Chile. Lo que ella dice es que la familia de él siempre lo defendió y él como que la amenazaba a ella diciéndole como que si tú me denuncias, ya vas a ver lo que te va a pasar. Mi familia es bien poderosa y tenemos bastantes contactos. Eso es lo que él siempre decía. Entonces, ella en esta transmisión dijo, yo sé que él es un hombre muy violento y si Camila apareció en su casa misteriosamente, como él dice, sin vida en el sofá, yo creo que él le hizo algo a Camila y deberían investigarlo a él. Subió esa transmisión e inmediatamente mujeres de la comunidad sorda, justamente que iban a la fundación de donde Camila era vicepresidenta, comenzaron a comunicarse con Maribel y a decirle, hola Maribel, mira, lo que pasa es que podemos conversar. Claro, se acercaban, hablaban y en lenguaje de señas estas mujeres así muy tímidas, asustadas, decían, lo que pasa es que yo también fui víctima de José Pablo. Justamente en la época de que Maribel era su pareja, cuando vivían juntos con José Pablo, este hombre había atacado a varias mujeres. Tenía un modus operandi y eso le sorprendió a Maribel, escuchar que prácticamente todas estas mujeres le contaban la misma historia. Era, lo conocí aquí, en la fundación, o decían, lo conocí en el colegio, como le pasó a Camila, y lo volví a ver aquí en la fundación, porque él comenzó a ir a la fundación. Entonces se acercaba a estas mujeres y hacía amigo de ellas. Y él siempre decía, yo tengo carro, porque para esto, chicos, este hombre no era completamente sordo. Tenía el 40% de su audición era que estaba comprometida. Entonces él sí escuchaba sonidos fuertes, él cargaba un aparato para poder oír bien y por esa razón es que él tenía permiso para conducir, lo que todas las mujeres que, bueno, más adelante se descubrió que eran víctimas, no lo tenían porque eran mujeres completamente sordas. Entonces, este tipo tenía dinero, desde muy jovencito sus padres le dieron la oportunidad a él para que trabajara en la imprenta de la familia. Algunas de ellas que estaban en el colegio con él decían que cuando eran adolescentes
él había dado de ellas. ¿Okay? Y nunca ellas dijeron nada porque les daba vergüenza. Imagínense, ¿quién les iba a escuchar? Decían. Si ni siquiera la policía, en este caso tan horrible de Camila, hicieron por traer un intérprete en ese momento para tomar las declaraciones, no que ya después comenzaron a traer intérpretes. Entonces eran como que nadie nos va a escuchar, a prestar atención. Entonces todas ellas se guardaban estas historias, estos ataques. Y las historias cambiaban, o sea, era como que, sí, yo tenía 22 años cuando me pasó, yo tenía 25 años cuando me pasó, pero cuando le sorprende a Maribel es cuando unas niñas menores de edad contaron también que este tipo las había atacado. Y era algo reciente, o sea, había pasado, a una de ellas había pasado justamente en el año del crimen de Camila. Entonces, más de 30 mujeres se acercaron a Maribel para contar esta historia. Entonces, ella dijo, no podemos dejar que este tipo siga su vida como si nada y que las autoridades no lo investiguen, porque miren cómo está el caso de Camila. No ha habido ningún arresto, está ahí parado. Vamos a poner nosotros las denuncias. Y se fueron a poner la denuncia. Entonces, se abre una investigación paralela al caso de Camila Villavicencio. Esta investigación se abre durante el año 2023, por marzo de 2023, y recién en el 13 de febrero de 2024 es cuando la fiscal María José Bowen, que es la fiscal que toma este caso, el caso de las denuncias de más de 30 mujeres, como les menciono, comienza a investigar, a tomar testimonios y se da cuenta de que, bueno, lamentablemente más de la mitad de estas mujeres no tenían las suficientes pruebas para culpar a este hombre. Era simplemente las palabras de ella contra la de él. ¿Okay? Sin embargo, eran 11 mujeres en total las que tenían pruebas. 9 de estas mujeres eran mayores de edad y 2 eran menores de edad. Entonces, esto fue lo que dijo la fiscal el 13 de febrero de 2024, que es cuando detienen a José Pablo Peñafiel. Dijo, este tipo, que es un sordo mudo, tenía dinero para invitar a salir a niñas, a mujeres, y se ganaba la confianza de ellas. Él también hacía Uber y en muchas de las ocasiones les decía, yo las puedo llevar, si ustedes necesitan que las lleve a algún lado, me llaman y yo las llevo. Y así se ganaba la confianza. Al principio ellas lo llamaban y como ellas podían hablar con él, imagínense, normalmente un taxista no te entiende el lenguaje de señas. Entonces para ellas era increíble tener un amigo entre comillas, que les entendiera el lenguaje, ¿verdad? Y que tuviera carro y que las podría llevar a los lugares donde ellas necesitaban ir. Entonces, algunas de ellas lo llamaban y él se ganaba la confianza. Al principio sí las llevaba a los lugares. Ah, sí, necesito ir al centro. Ok, vamos, las llevo. Y ellas les pagaban. Entonces, armaba eso de esa, ¿saben? Confianza con la víctima. Una vez que la confianza estaba ganada, lo siguiente que él procedía a hacer era, ¿sabes qué? Te voy a llevar al lugar donde yo trabajo, yo tengo una imprenta. Ah, ¿en serio? Sí, hay veces que ellas le decían, no, no quiero ir. Y él decía, ok. Y a la siguiente vez que las volví a ver, luego decía, necesito ir a ver una cosa a mi trabajo, ¿me acompañas? Es cerca, o sea, nada más tenemos que pasar por mi trabajo y ahí te paso a dejar a tu casa. Ok. Entonces, llegaban a la imprenta. Una vez que llegaban a la imprenta, él buscaba una excusa para que ellas ingresaran a la imprenta. En esa imprenta él tenía las llaves porque la imprenta era de su familia, él conocía la imprenta perfectamente porque había trabajado desde que tenía 17 años en esa imprenta. Y las metía ahí, cerraba la puerta, tenía prácticamente el control de ellas. Es un hombre grande, ustedes van a ver imágenes de él, es súper alto. Inclusive hay una imagen donde va al lado de un policía, el policía se ve chiquitito al lado de él. Es grande y robusto, muy fuerte. Entonces ellas eran flaquitas, entonces decían que cuando comenzaron a
a darse cuenta de cuáles eran las intenciones de este hombre, ellas lo que hacían era, ¿sabes qué? Ceder, porque tenían mucho miedo de que algo les pasara, que les hiciera algo. Entonces, lo que hacían era, sí, ceder, y una vez que terminaba el horrendo ataque, él se subía los pantalones y decía, ok, vámonos a dejarte a tu casa. Ellas quedaban avergonzadas, tristes, no querían contarle a nadie y seguían su vida como si nada. Muchas de ellas, inclusive, o sea, bloquearon tanto el ataque que después cuando lo volvían a ver, ellas trataban de actuar como si nada. Imagínense como si ellas fueran las culpables. Actuaban como si nada, lo veían otra vez en la fundación y él les decía, vamos otra vez a mi imprenta. Y ellas, ok. Y seguían. Algunas de ellas, como un par de ellas, accedieron inclusive a ir hasta 4 veces a este lugar. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Y ellas estaban muy avergonzadas, eran como que decían, esto creo que es algo normal, me imagino que debe ser normal, porque imagínense, con nadie podían hablar. Para ellas era, ¿será que así se comienza una relación sentimental? Puede ser, ¿verdad? Imagínense el pensamiento de estas chicas. Muchas de ellas jovencitas, jovencitas. Otras, el ataque de ellas, al de algunas de ellas fue ya más violento. Una de ellas, por ejemplo, no quería quedarse ahí y él comenzó a decirle que consumiera estupefacientes, que él tenía estupefacientes. Y ellas decían, no, no, no. Y él las amenazó, las comenzaba a agarrar del cuerpo, las presionaba y las obligó a consumir. Luego ellas perdían la conciencia y ya cuando se levantaban, ya había pasado el ataque, ¿verdad? Entonces después él se subía a los pantalones, las iba a dejar a su casa y luego tenía el descaro, en algunos casos, de comprar comida y llevarles comida a la casa, como diciendo, ya, discúlpame, ten comida. El mercado les llevaba. Y se quedaban como que, Dios, ¿qué pasó? Así. Entonces, las historias, una era más triste que la otra, más indignante que la otra. Era como que, Dios mío, ¿cómo este hombre pudo operar de esta manera siniestra durante tantos años? Los crímenes habían ocurrido desde 2009 hasta 2022. Por estos testimonios es que las personas que hemos seguido el caso de Camila tenemos más o menos como una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con Camila. Él se ganaba la confianza de, ¿sabes qué? Te puedo hacer Uber, ¿verdad? Ella lo pudo haber llamado. A él lo conozco, sabe hablar el lenguaje de señas, lo conozco desde que estábamos en el colegio. Mira, perdimos el contacto, pero nuevamente lo estoy volviendo a ver en la fundación. Él se acerca a recogerla, luego le dice, mira, me olvidé de algo en mi casa, vamos a irla a ver. Y por eso es que cuando ella llega a la casa y se da cuenta de que él no pensaba dejarla ir, no que tenía malas intenciones, ella comenzó a grabar los pequeños videos para su hermana, pero luego deja de grabar, ya no hay comunicación y lo que se cree es que seguramente le dio algo a ella de tomar en el carro seguramente y ella comenzó a perder la conciencia y antes de perderla comenzó a grabar y ya en la mañana se dio cuenta de lo que estaba pasando, trató de llamar a su hermana, pero todavía seguía mente perdida. Cuando lo ve a este tipo, le reclama, le dice que lo va a denunciar. ¿Por qué? Porque ella no era como las otras víctimas, ¿ok? Camila jamás, jamás callaría lo que le había sucedido aquella noche. Ella no iba a callar su voz, ¿ok? Sí, podría ser que no tuviera una voz así como la tenemos tú y yo, pero se sabía comunicar. Su voz era el lenguaje de señas y no iba a permitir que nadie la callara. Entonces, seguramente ella lo amenaza a él y ahí es cuando él acaba con su vida. Lo más seguro es que la asfixió porque tenía fuerza. Eso es lo que las otras chicas mencionan, que como él las atacaba, él las comenzaba a asfixiar y ahí ellas
le hacían así como que, tranquilo, tranquilo, voy a acceder. Y él como que, ok, ya no pasa nada, estoy tranquilo. Ya. Entonces, eso es más o menos como que la hipótesis que se cree que la familia tiene, que lo que pudo haber sucedido con Camila. Sin embargo, hasta el día de hoy, el caso de Camila no tiene justicia. Afortunadamente, chicos, como les mencioné, el 13 de febrero de 2024 este hombre quedó en prisión preventiva. Los testimonios de las mujeres se iban acumulando cada vez más y más y más y más. Y este año 2026, a pesar de que el abogado, porque este tipo le contrató a la familia de él un buen abogado, decía, siempre el abogado decía, esas mujeres no tienen ninguna prueba. Esa fiscal está acusando a mi defendido sin pruebas, solamente con testimonios de mujeres que se han unido en redes sociales para funar a este hombre que es tan bueno, decente, trabajador, que desde niño ha trabajado, que es un hombre de bien, que miren cómo a pesar de tener 40% de audición, él mm, trabaja, conduce, hace Uber, o sea, comenzó a decir eso este abogado. Pero la fiscal dijo, no, yo tengo las suficientes pruebas, no solamente son los testimonios de las mujeres que son importantes, porque no es una, no es dos, son 11 mujeres que tienen testimonios y pruebas, y aparte son más de 30 mujeres que también la acusaron, pero lamentablemente ellas no tenían pruebas. Las mujeres que tenían pruebas tenían mensajes de él, de José Pablo Peñafiel Osadón, diciéndoles, em, espero que no les cuentes a nadie lo que pasó anoche. Luego él mandándoles fotos a ellas del ataque, porque esto, algo que también él hacía, porque era un pervertido, era que le gustaba grabar el ataque. E inclusive había creado en una cuenta en WhatsApp que se llamaba Sordos Triple X. Y ahí comenzaba a subir videos con otras personas anónimas de sus ataques. Y amenazaba a estas chicas diciendo como que si ustedes hacen algo, este video lo publico en redes sociales. O sea, imagínense, ese era el perfil de este tipo. No es que era, que de la nada cometió el crimen de Camila, no. Era un hombre que sistemáticamente a lo largo de los años había operado de una manera criminal, una manera depredadora, ¿ok? Era un depredador en serie que atacaba exclusivamente a mujeres de la comunidad sorda porque sabía que nadie las iba a escuchar, que estas mujeres iban a quedarse calladitas, que les iba a dar mucha vergüenza y que muchas de ellas iban a quedar confundidas y que algunas iban a pensar, esto es normal, ¿verdad? Lo voy a olvidar, voy a bloquear este recuerdo. El día martes 4 de agosto de 2026, la semana pasada, fue la última audiencia en donde mujeres, las últimas testigos declararon. Este juicio marcó un antes y un después en la historia criminal de Chile, porque es el primer juicio oral en donde por fin todo giraba en torno a los intérpretes en lenguajes de señas. Habían dos intérpretes de lenguaje de señas. Un intérprete estaba dándole la cara al acusado y el otro intérprete estaba dándole la cara a todas las personas que estaban asistiendo al juicio. La mayoría de estas personas eran personas de la comunidad sorda. Estaban los testimonios, los testigos, estaban todos ahí. Entonces, durante varios días se tomaron las declaraciones de las víctimas. La fiscal mostró las pruebas, por ejemplo, los videos de los ataques que este tipo había grabado, tenía en su celular, de las conversaciones en WhatsApp que él tenía amenazando a sus víctimas. Otra cosa que indignó muchísimo es que durante el tiempo que él estuvo encerrado, ¿se acuerdan que yo les dije que estuvo desde febrero de 2024 encerrado? A él se le permitió tener esto, un celular. Y él usaba este celular para amenazar a sus víctimas. Comenzaba a decirles, si te va a pasar algo, si declaras en contra mío, si te acercas a hablar con la fiscal, es mejor que no cuentes lo que pasó. Entonces, miren, justamente él estaba amenazando a estas víctimas y ellas con esas pruebas iban donde la fiscal
a contar su testimonio, a decir, yo también soy una víctima y miren, él me está amenazando, quiere que no sea parte de los testigos. Y ¡pum! Comenzaba a ser una nueva testigo y con las pruebas de las amenazas. Entonces, todo esto de aquí fue presentado en este juicio y el día miércoles 5 de agosto de 2026, la semana pasada, es cuando el juez da la sentencia. Lo declara culpable a José Pablo Peñafiel Osadón, de 36 años de edad. En el juicio, este tipo cada vez que salía ponía una cara, de coraje, miraba a las víctimas con rabia, a las cámaras con rabia, nunca se lo vio arrepentido, bajando la cabeza, avergonzado, no, súper altivo este tipo. Entonces lo declaran culpable. Ahora tenemos que esperar a ver cuál va a ser la sentencia, aunque la fiscal lo que ha pedido es que a este tipo se le dé una sentencia de presidio perpetuo simple por la gravedad de estos delitos y que recién cuando pasen 20 años es que cuando él pueda tener la oportunidad de pedir casa por cárcel. La justicia igual le queda debiendo a la familia de Camila Villavicencio. Estamos agosto de 2026, casi 4 años han pasado del caso de Camila y aún no se sabe qué pasó con Camila. El caso sigue así, en investigación y bajo secreto de sumario. Y lo que exige la familia, los amigos de Camila Villavicencio es justicia por Cami. Queremos saber qué pasó con Cami. Su hijo, Quique, merece saber qué pasó con su mamá. Su madre, su padre, sus hermanas merecen saber qué pasó con Camila. Merecen escuchar una sentencia y tener a un culpable. Por lo menos saben que este tipo está en la cárcel en estos momentos, pero es necesario que también sea juzgado por el caso de Camila Villavicencio. ¿Qué opinan ustedes, chicos, del caso de Camila Villavicencio? ¿Ustedes lo habían escuchado previamente este caso? Yo considero que este caso no tuvo la suficiente cobertura mediática. Lamentablemente a la familia de Camila no se le escuchó, se le hicieron pocas entrevistas, justamente porque no hay intérpretes. Entonces, una vez más, el que ellos no pudieran hablar, no pudieran contar con palabras el caso de su hija, no ha permitido que el caso trascienda y que se resuelva lo más pronto. Es muy, muy triste este caso. Cuéntenme qué opinan ustedes de este caso, chicos. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio. Justicia por Cami. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, chicos.